Senadores del PAN pidieron la desaparición de poderes en el estado de Veracruz, una entidad gobernada por un morenista. Y en respuesta, legisladores de Morena pidieron la desaparición de poderes en los estados de Tamaulipas y Guanajuato, entidades gobernadas por panistas. Luego de que el Congreso de Veracruz separó temporalmente del cargo de fiscal general estatal a Jorge Winkler, senadores del PAN anunciaron el 17 de septiembre que promoverán la desaparición de poderes en aquella entidad por considerar que el gobernador de afiliación morenista no ha garantizado la seguridad en la entidad. Este hecho desató una reacción de Morena en el Senado, que ha concluido en la propuesta de desaparición de poderes en 3 estados en total, justificando un alto índice de inseguridad, pero con razones políticas detrás. El pasado 17 de septiembre te traje a este canal este video, en donde te hablo cómo tras la separación del cargo del fiscal Jorge Winkler de manera temporal, el PAN en Veracruz reaccionó anunciando que tenía 2 propuestas por hacer. Estaba analizando cuál de las 2 impulsar. Una, de la desaparición de poderes en el estado de Veracruz. O 2, juicio político en contra del gobernador Cuitláhuac García, que sabemos que es de afiliación morenista. Finalmente, la opción más respaldada por los panistas fue la desaparición de poderes. En respuesta, el senador Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena, dijo que el Senado no es un instrumento político para desestabilizar los estados, para utilizar como ariete ante los problemas políticos que haya en las entidades federativas. Pero dijo Ricardo Monreal, si ese es el propósito del PAN, entonces Morena desde el Senado va a proponer la desaparición de poderes en el estado de Tamaulipas, gobernada por el panista Francisco García Cabeza de Vaca, en donde hay severos problemas de inseguridad. La más reciente y más escandalosa es la ejecución extrajudicial de 8 personas por policías estatales que realizaron un montaje, les cambiaron la ropa para hacerlos pasar como si fueran integrantes de un grupo delincuencial. De este tema en específico también te traje un video en este canal. De tal forma que este fue el señalamiento de Ricardo Monreal, quien dijo, le envió un mensaje a los panistas diciéndoles, así que mejor moderen sus comentarios, tranquilícense con eso de andar pidiendo la desaparición de poderes en Veracruz, porque sí es cierto, en Veracruz hay inseguridad, pero también hay en otros estados de la República que son gobernados por el PAN. Después de esta respuesta en la agenda de hoy de la Cámara de Senadores, vimos cómo las bancadas del PAN, pero también de Morena, agendaron en la Gaceta Parlamentaria la propuesta de desaparecer los poderes en el estado de Veracruz, en el estado de Tamaulipas y, sorpresa, también en el estado de Guanajuato, que es gobernado también por un panista, por Zinúe Rodríguez Vallejo. Esta propuesta de desaparición de poderes en Guanajuato fue la sorpresa, fue impulsada por Morena también y pidieron votar precisamente estas 3 propuestas hoy mismo. En respuesta ante la propuesta de Morena, que reaccionó no con la desaparición de poderes en un estado, sino en 2 del PAN, emitieron un tuit desde el llamado GOAN, que acusan de un ataque de Morena a las entidades que está gobernando Acción Nacional y dijeron que no van a aceptar ni chantajes, ni amenazas, ni injerencias. Por su parte, el gobernador de Guanajuato, Diego Zinúe Rodríguez Vallejo, acusó que se trata en realidad la iniciativa de Morena de una venganza política porque afirma que ha estado protestando en contra del presupuesto que le ha querido asignar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque se encuentra inconforme, asegura que el Estado aporta más recursos pagando impuestos, pero recibe menos de lo que aporta, por lo que considera que se trata de una cuestión política que va más en ese tenor. Por su parte, también el coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, señaló que lo que hay detrás de los senadores de Morena es un intento de golpe de Estado en Guanajuato, quienes los senadores buscan romper el pacto federal desarmando los poderes en aquella entidad. El Consejo Coordinador Empresarial de León, Guanajuato, también emitió su postura respaldando al gobernador de aquella entidad.
En este contexto, el senador Ricardo Monreal, ya ahora en calidad del presidente de la Junta de Coordinación Política, encargado de hacer los acuerdos entre los senadores de todas las fracciones parlamentarias, hoy, después de que ya estaba en la agenda la revisión de la separación de la desaparición de poderes en estas tres entidades, Ricardo Monreal pidió prudencia a las bancadas del PAN y de Morena. Luego de que él mismo había propuesto la desaparición de poderes en Tamaulipas, cuando finalmente ya llegó a la agenda, dijo: esperen, sean prudentes. Hay que esperar la versión de la bancada de Morena, que es lo que pretenden hacer, pero ojalá se echen para atrás en esta intención. Consideró Ricardo Monreal justificable la reacción de Morena en la pretensión de desaparecer poderes en dos estados, luego de que el PAN hizo el amago de lo mismo por el estado de Veracruz, pero aún así dijo: espero que Morena empiece reconsiderando para que también lo haga el mismo PAN. Aseguró que está al pendiente de las negociaciones, de cómo van trabajando, cómo van avanzando. Dijo que en el caso de Tamaulipas en específico ya se denunció el caso de la ejecución extrajudicial, por lo que no considera que sea necesario en realidad pedir la desaparición de poderes, ya que es un trámite que también considera difícil que termine siendo aprobado. Hasta el momento en que estoy grabando este video, las negociaciones se están haciendo al interior de la Cámara de Senadores y no existe certeza de a qué acuerdo van a llegar ni cuándo lo van a tener, ya que son negociaciones, son pláticas que están teniendo entre los senadores en cortito y que pues tarde o temprano nos vamos a enterar finalmente de cuál va a ser el acuerdo o si de plano no hubo acuerdo. Lo cierto es que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece cuáles son las facultades de la Cámara de Senadores para la desaparición de poderes. El artículo 76 señala que se puede declarar la desaparición de poderes cuando en la práctica en realidad ya hayan desaparecido estos poderes. Es decir, al Senado le corresponde, una vez que ve un vacío de poder, entonces dice: oficialmente hay desaparición de poderes, y lo que se encarga la Cámara de Senadores es en ver quién va a estar de manera sustituta en lo que se convoca a elecciones posteriormente. La ley reglamentaria de este mismo artículo 76 de la Constitución Política dice que sí puede decretar la desaparición de poderes cuando se quebranten los principios del régimen federal, cuando se pretenda gobernar de una manera diferente a lo acordado como federación, cuando los políticos abandonen sus funciones, simplemente desaparezcan, cuando estén los gobernantes imposibilitados físicamente para realizar su trabajo o cuando extiendan su facultad como gobernantes. Por poner un ejemplo, que les toque gobernar 2 años y que quieran gobernar 5 años. Ahí sí es cuando la Cámara de Senadores pues puede intervenir. Como reflexión final, la Constitución marca cuáles son las causas, las justificaciones y el proceso para decretar la desaparición de poderes, y como ya lo advirtió Ricardo Monreal hace unas horas, en realidad es muy difícil, es casi imposible que procedan estas peticiones para los estados de Veracruz, Tamaulipas y Guanajuato. Lo cierto es que, pues, independientemente de lo que haya de fondo en materia de inseguridad, lo que tenemos en realidad es una pelea política entre panistas y morenistas en la Cámara de Senadores, derivadas de un conflicto inicial que fue el fiscal de Miguel Ángel Yunes Linares, Jorge Winkler, con el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. ¿Hasta dónde ha llegado todo este borlote que tuvo origen en Veracruz? No es la primera vez que se pretende utilizar como un arma política la desaparición de poderes en esta legislatura. El primero que lo propuso fue el senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, en noviembre del 2018, cuando se estaba modificando la ley orgánica de la Administración Pública Federal para crear a los delegados, para cambiar de nombre a algunas secretarías, para volver a crear la Secretaría de Seguridad Pública, que había sido desaparecida, para hacer muchos ajustes previo a un mes de que llegara Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. En aquella ocasión, en noviembre del año pasado,
hubo muchos gobernadores, principalmente del PAN, que estuvieron en contra de de los cambios a la ley orgánica de la administración federal. Y en aquella ocasión Félix Salgado Macedonio dijo: quienes no se sujeten a las propuestas de Andrés Manuel López Obrador, aquellos gobernadores, les vamos a aplicar la desaparición de poderes en la Cámara. En respuesta, Alfonso Durazo, quien iba a convertirse en secretario de Seguridad Pública, ya era alguien designado, pero todavía no entraba en funciones, minimizó las expresiones del senador, dijo: no, en realidad no es tan fácil y en realidad no pretendemos desaparecer poderes y en realidad no es la consigna de los morenistas. Posteriormente, Félix Salgado Macedonio ha propuesto en reiteradas ocasiones como una reacción desaparecer poderes en diversas entidades que no están de acuerdo con lo que traza tanto la legislatura de Morena como el presidente de la República, y cada vez menos lo van tomando en serio. Pero lo que sí ha quedado en evidencia es que esa palabra o ese término de desaparición de poderes es muy alarmante, sí suele espantar, pero para que en realidad ocurra, falta mucho. Empezando por el sustento legal, por el sustento de la Constitución. Ya veremos en qué acaban estas negociaciones. Si para cuando estás viendo este video ya hubo un resultado en las negociaciones, ve rápido en la descripción de este video porque ahí puse actualización, 2 puntos, y en qué resultó. Pero es muy fácil anticipar en qué va a acabar todo esto. ¿O tú qué opinas? No olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. Tu opinión es la más importante. Muchas gracias por reventar el botón de like. Gracias por ver este video hasta el final. A quienes ven el Caporal a cucharadas y a quienes están viendo el Capo Explica. Vámonos con el siguiente tema.